¿Trajeron Biblia? ¿Serio? Bueno, prepárenla para que podamos estudiar hoy en esta mañana. Estuvimos viendo la semana pasada que hay retos. Unos son fáciles, otros son un poco difíciles, al fin retos. Pero cada uno de los retos, si lo consideramos, lo vemos desde el punto de vista que Dios quiere que lo veamos, del punto de vista de Dios, de la altura del cielo, déjame decirte que podemos nosotros aprender muchísimo cada día. Y hoy en esta mañana yo le doy gracias a Dios por este día festivo, 5 de mayo, creo que es la batalla de Puebla, una gran batalla que se enfrentó el ejército mexicano contra ejércitos extranjeros. Y eso es lo que nosotros, usted y yo, tenemos cada día, una gran batalla contra ejércitos que han invadido esta tierra. Son espíritus malignos, espirituales de maldad, espíritus espirituales de maldad. Yo quiero que usted venga y me acompañes al Evangelio de Mateo capítulo 24. En el capítulo 24 vamos a encontrar una palabra de advertencia o una palabra que tenemos que considerar porque es muy importante. Más en estos días en que usted y yo estamos viviendo. Dice aquí en Mateo capítulo 24, el versículo es el mismo, capítulo 24, versículo 44. Téngalo por ahí, por favor. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Está hablándonos a nosotros los que estamos viviendo en este tiempo, porque de eso se trata este capítulo 24 y el 25. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Alguien que me haga el favor de apagar ese ventilador, gracias. Esta es la palabra que yo quiero resaltar en este versículo. El versículo es el 44, que el Señor nos dice a usted y a mí, por tanto, es decir, preocúpate, entiéndeme, fíjate bien las cosas que están pasando, que es lo que nos está diciendo anterior a esta cita. Por tanto, también vosotros estad preparados. Es decir, Dios quiere que estemos nosotros preparados. Y esto es de siempre, cada día, cada mañana, cada año, tenemos que estar siempre preparados. Vimos nosotros en días pasados un milagro que el Señor había realizado en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Nosotros vemos aquí en el capítulo 6 de San Juan una enseñanza muy tremenda. Habíamos visto, ¿verdad?, que no estaban preparados los discípulos de Jesús para enfrentar esa gran cantidad de personas que habían venido a escuchar la palabra. Encontramos aquí en el capítulo 6, ¿verdad?, que había 5,000 hombres, 5,000 varones que habían venido a escuchar el mensaje de Dios. Ahora, habíamos también considerado que también había una buena cantidad de mujeres y de niños, y calculamos que entre 15 a 20,000 personas habían recibido los alimentos que el Señor les proveyó. Ahora, ¿por qué razón nosotros podemos ver estas cosas maravillosas aquí? Podemos ir aquí en el capítulo 6, el versículo 9 nos dice, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Usted que estuvo la semana pasada escuchó esto, ¿verdad? Estaban en una gran dificultad los discípulos porque el Señor les había dicho que a esa gran multitud no la enviaran a comer, aunque ya era tarde y no había comida. Bueno, entonces Él les dijo, pues denle ustedes de comer. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de los creyentes, estar preparados, pues en especial para dar de comer, ya no tanto físicamente, si podemos lo hacemos, pero de una manera muy especial en lo espiritual. Hay mucha gente que quiere conocer a Jesucristo. Hay mucha gente que está buscando algo más allá de lo que ve. Por eso consulta brujos, por eso lee horóscopos, por eso usted puede ver programas de este índole, ¿verdad?, que están prosperando
tienen una gran ganancia escuchando las quejas o los lamentos de los que están en comunicación por medio telefónico ahí con la persona que está al frente. Hay personas, hay mucha gente que quiere conocer de Jesús, quiere escuchar de milagros y de maravillas. Bueno, pues entonces yo puedo ver aquí esta situación difícil, ¿verdad?, que se encontraron los discípulos, sobre todo Felipe, que respondió en el versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Piensen en ello. Pero uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tanto? Yo te voy a hablar ahora sí para felicitar a las madres, porque de una manera especial esta mamá estaba preparada para entregarle el alimento a sus hijos, a su hijo en este caso. Como toda mamá, creo que está aquí, también tiene preparada su despensa para que su niño no se vaya a la escuela o vaya a cierto lugar sin tomar el alimento, tanto físico como espiritual. Es de los dos tipos de alimento que los creyentes debemos estar preparados. Pero en ese caso habían venido a escuchar la palabra de Dios y solamente encuentro que había una madre que había tenido este cuidado, una mamá preparada para dar. Y eso ocasionó un gran milagro, porque una madre que estaba preparada para alimentar a su hijo cuando saliera a escuchar el mensaje. Yo puedo pensar que el niño apuraba: mamá, apúrate, ya mucha gente está yendo hacia allá, que un hombre que habla de Dios, un hombre que eso, que vea, hace milagros. No sé qué le haya platicado el chamaco. La cosa que el chamaco se metió ahí entre las multitudes, ¿verdad? Y llegó hacia donde estaban los discípulos, los apóstoles, y ahí estaba escuchando el mensaje, pues bastante admirado, porque no andaba por allá corriendo, jugando al brincasoga, lo que tú quieras. Estaba allí donde estaba ocurriendo el mensaje que Jesucristo traía. Bueno, esta madre preparada fue un instrumento de Dios para obrar un milagro. Y Dios quiere obrar milagros a través de cada uno de nosotros. Solamente necesitamos disponernos, estar preparados para ello, para que Dios haga milagros en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en otras personas. Bueno, aquí está este muchacho, versículo 9, por lo menos Andrés no se adjudica que él era el que traía eso. Aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Así lo vemos muy fácil, pero si usted recorre un poquitito hacia atrás, imagínese a la mamá en esos tiempos preparando la masa para prepararle por ahí esos panecillos, esas galletas, no sé cómo lo haya hecho, pero ella ya tenía listo por lo menos 5 panecillos para que este chamaco los echara en su bolsa de bastimento, o el itacate, o como le queramos llamar, para llevarlos en ese viaje que iba, quizás corto, quizás largo. Pero la mamá no quería que ella se fuera sin alimento, por lo tanto también le preparó 2 pececillos. ¿Te puedes imaginar una mamá descamando un pescado? Velo, obsérvalo, porque requirió esfuerzo abrirle el vientre y sacar los dentros, ponerlos por ahí quizás en una basura o enterrarlos. No sé cómo lo haya hecho, cómo lo hace usted, mamá, cuando asa o guisa pescado, ¿verdad? Sí, es difícil. Quizás las mismas escamas le lastiman las manos a uno, o los picos que tienen el mismo pescado, ¿verdad? Nos lleva por ahí un puntapié. Este es un buscamano. Ahora, ve toda esa situación de esta mamá. Requiere trabajo, requiere esfuerzo. Todo en esta vida requiere trabajo, requiere esfuerzo.
y Dios quiere ayudarnos para que ese trabajo, ese esfuerzo sea de gozo, sea de alegría en nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos a Dios por delante, lo vamos a ver cómo nos gusta trabajar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esta mujer, yo puedo imaginarme, ¿verdad? Todo lo que pudo, el trabajo, pasar para limpiar, para asar, para envolver los 5 panes y también los 2 peces o pescados ya en este caso. Yo te quiero compartir un pequeño testimonio de la mamá de Juanito. La mamá de Juanito es una mujer trabajadora, muy, muy trabajadora. Y también, aparte de que es muy trabajadora, casi le da de comer a cada persona que va pasando por ahí, conocido o desconocido, que ve la oportunidad de darle, aunque sea un taco de frijoles. En este caso no es un taco de frijoles, porque los frijoles generalmente son de la olla. Pero por ahí, mientras he estado allí en ese lugar, yo puedo ver que pasa ahí Eufemio. Eufemio es un hombre discapacitado, es decir, le han amputado una pierna y usa una muleta para moverse y se mueve rápido. Generalmente llega ahí para pedir o viajar con el gordo, es decir, pedir ride, y ahí está a la espera de que oír un ruido y ya viene el ride que lo va a llevar al siguiente pueblo, que son 5 kilómetros, y puede caminar y llegar hasta allá, pero pues quiere ahorrarse unos pasos y más en las condiciones que está. Es rápido para subirse. Casi toda la zona lo conoce a él y no sé hasta dónde, por su incapacidad por un lado y la capacidad para moverse, para subirse a las trocas, para subirse a cualquier lugar. No le impide absolutamente nada, no anda quejándose de que pobre de mí, se esfuerza y llega casi siempre que va a salir, llega ahí a esa casa a esperar y desde afuera le grita ¡Chole! Y de allá contesta la mamá, ¡Femio! ¡Vente a tomar un café! Y le pasa que tome un café. Si tiene pan, le da pan. Si no, le ofrece por ahí un plato de frijoles o de sopa, lo que tenga. Y lo que es Eufemio no solamente es él, son muchas personas. Pasa Felipe, pasa Chalito, y pase quien pase, Rufito, no sé quién, a los que yo conozco. Y le digo, aquí tú tienes un comedor de ancianos. Porque cada viejito que está por ahí desamparado, no tiene familia, pasa por ahí y ya sabe que va a tener un guiso, va a tener aunque sea un cafecito, lo cual se acostumbra mucho por allí, el cafecito. Entonces es una mujer que siempre Dios le ha ayudado y siempre está preparada para cualquier evento, y Dios la bendice de una manera que los demás se quedan asombrados. Dice, ay, hasta su mismo esposo, Leonardo, el papá, dice, ay, Chole, tú siempre tienes dinero guardadito por ahí. Pues sí, ella sabe cuidar su dinerito, lo invierte muy bien. Bueno, entonces yo te quiero también decir, te quiero dar el testimonio de otra persona, ¿verdad? Y otra persona es mi esposa. Mi esposa es una persona muy, muy, muy trabajadora. Siempre ha sido trabajadora. A los 13 años ya ella tuvo que abandonar su casa por ciertas razones que no te voy a platicar ni nada. Es más, se quedó sola en su casa y sus padres no estuvieron con ella por diferentes razones. Entonces ella fue recogida por un familiar, estuvo ahí desde los 13 años trabajando, levantándose para echar el lonche, el bastimento a los trabajadores que iban al campo, y a las 2 o 3 de la mañana había que levantarse para moler el nixtamal, ahí le llaman niscón. Entonces, para darle vuelta ahí a ese aparatito, ¿verdad? Y con las 2 manos, desde entonces ella está trabajando. A los 14 años, pues después de haber estado trabajando también en Distrito Federal con unos familiares de la persona que después, al final de los días, es decir, a los 14 años, la llamó, fue ahí a esa hacienda, a la señora doña Sara, espléndida señora, que también tenía un corazón grande, muy grande, dadivoso, buscaba a quien ayudar. Pasaba alguien por ahí con un problema, hacía al médico, llevaba a su niño, lo subía, lo llevaba, le decía al médico, atiéndemelo. Bueno, era una persona magnífica. Bueno, yo le doy gloria a Dios por ella y por mi esposa.
Y bueno, ahí estuvo desde los 14 años mi esposa. En ese tiempo, pues ya viviendo en esa hacienda muy grande, pues entonces ella, mi esposa, recogió por apoyo de su patrona, que después fue mi patrona, le recogió a sus hermanos menores, lógico, y ahí los llevó adelante, los sacó hasta que se casó con un galán que llegó por ahí, la encandiló. Bueno, pero siempre ha sido muy, muy trabajadora. Y a veces me preguntan la gente, ¿cómo está tu esposa? Pues yo creo que bien, está lavando. Está ahí lavando. Oh, así como tú la ves, me anda levantando para que le ayude a lavar. No, pues sí, pero pues bueno, yo tengo otras tareas. Es una mujer muy, muy trabajadora. ¿Sabes cómo quién? ¿Cómo quién? Yo puedo imaginarme, si tú me acompañas a 2 de Timoteo, el capítulo es el 1, el versículo es el 5. Allá vete para atrás, o es decir, vamos a Timoteo, y en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo es el 5. Dice aquí, hablando Pablo, Dios pues a través de Pablo, le dice, voy a leer desde el 3, porque se lo está diciendo a su discípulo amado, a un joven, tú, a Timoteo, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sufre qué? Ay, ustedes no quieren madrugar a las 9 de la madrugada. ¿Escuchaste bien? Sufre penalidades. Pastor, es muy temprano llegar a las 9 de la madrugada. Muy temprano. Y cuando tienes cita en otro lugar, unas vacaciones, cuando vas al cine, ¿a qué horas llegas? ¿Llegas tarde? Es una pregunta simple y sencillamente. ¿Ves? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, escucha por favor, se enreda en los negocios de la vida. Estoy en el 2, pero ahorita me voy para allá, fíjate bien. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, y sigue hablando del labrador. Pero en el capítulo 1, en el versículo 5, Pablo está trayendo a Timoteo un recuerdo. Dice, voy a leer desde el 4, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y luego le da un consejo de que avive el fuego que de Dios hay en él. Entonces Loida había enseñado a su hija Eunice la gracia, la misericordia de Dios, que confiara en él, que dependiera en él. Y entonces cuando nació Timoteo, también Eunice, ahora mamá de Timoteo, está enseñándole a Timoteo la gracia, la misericordia, los milagros, las maravillas, el poder de Dios. ¿Cómo Dios obra milagros si uno se deja usar por Dios? Como esta mamá del Evangelio de San Juan capítulo 6. Esta abuela, esta mamá, quizás si vivieron unidas, juntas, de seguro que tenían mucho cuidado con Timoteo. Timoteo, tu tarea de la iglesia ya la hiciste, ya te aprendiste ese texto bíblico, así como usted papá, así como usted mamá lo hace con sus niños. Así, de la misma manera, ella estuvo ahí insistiendo. Entonces, usted viene a San Juan, nos regresamos a San Juan, el capítulo es el 6, el versículo es el 12, porque le voy a decir que tengo un gran reto de Dios para usted. No es un pequeño reto, es un gran reto de Dios para usted hoy que está aquí en la Biblia. En Juan capítulo 6, el versículo 12, nos dice la escritura, voy a leer más atrás, voy a leer de una vez desde el 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones.
Véalos ustedes, estos 5,000 varones con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos, quizás estaban ahí recostados en aquella hierba. Bueno, tranquilos, ellos pues estaban esperando qué iba a ocurrir. Bueno, cuando nos dice la escritura el versículo 11 que entonces tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Vea usted el procedimiento. Jesús a sus discípulos. Usted es discípulo, levante su mano por favor. Si es usted discípulo, ok, Dios le va a entregar algo para que usted lo entregue a otro. ¿Está entendido esto? Escúchalo. Para que Dios obre un milagro a través de lo que te ha o nos ha entregado. Entonces Jesús dio gracias, lo entregó a los discípulos, dio gracias a Dios, se los dio a los discípulos, entre los que los repartieran, los 5 panes y los 2 peces, y que comieran, denle que se llenen, que se sacien. Quizás en cuanto vaciaron de una canasta a otra para repartir, la canasta no cesaba de fluir pan y peces, o pescados, asados o fritos, no sé cómo. Usted dice, ha multiplicado el aceite. ¿Te recuerda de aquella viuda que por ahí solamente tenía un poquitito de aceite y que le dijo, ve, el profeta, ve y reúnete, enciérrate en tu casa, pero pide vasijas a tus vecinas y Dios va a hacer un milagro? Dios hace milagro con lo poco que tenemos o con lo mucho si lo disponemos a los pies de Jesús. Entonces en el versículo 12, después de que nos dice la escritura que cuando se hubieron saciado, algunos han de haber erutado, ¿verdad? Que fue la expresión que yo acabo de hacer, porque generalmente la gente lo hace así y uno dice, muchacho, eso no se hace. Bueno, pues no se hace, pero pues lo hacen. Algunos ya están llenos. En algunos lugares, cuando la persona está llena, escúchame, es una gratitud, es una señal de gratitud. Y cuando alguien que nosotros de acá del occidente vamos y nos aguantamos y el otro, el que nos ha recibido, está viéndonos, esperando a ver a qué horas erutamos. Y si no erutamos, puede preguntar, ¿no te gustó mi comida? ¿No estás lleno? ¿Por qué? Bueno, entonces necesitamos a veces aprender cómo se vive en otros lugares. Como donde fuimos para allá, para la zona de Amazonas, nos dijeron estas palabras, no las menciones, sobre todo a concha. Ay, tú tienes una concha muy grande. Y eso allá, cállate. ¿Para qué no te digo aquí? Porque hay menores de edad. Es algo relacionado a la mujer. Bueno, entonces pues se nos salía a veces esa cosa de decir, es que, bueno, hay algunas les decimos, a las Concepción les decimos concha, así es que imagínate, allá nos meteríamos en muchos problemas. Cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda. Cuando yo leí esta palabra hace muchos años, yo pensé en aquellas sobras que mamá recogía por ahí, le llamábamos también levaduras, no lavaduras, ¿verdad? Y se las llevábamos a los puerquitos que por ahí se las echábamos, o sobras cuando lo que quedaba allí de cualquier tipo de comida se los dábamos a los perros. Pero no está hablando de eso, está hablando de panes y de peces que quedaron limpios, sanos, sin que nadie los tocara, sin que nadie los mordiera. Escucha bien, hay algo que Dios quiere que usted entendamos. En esta partecita yo te quiero decir que ahí había una gran oportunidad para enseñar cosas de Dios hacia sus discípulos y hacia las gentes. Les enseñó a que no ignoraran las escrituras. 2, el poder de Dios. Usted y yo
no debemos de ignorar las Escrituras. Tampoco el poder de Dios. Dios no tiene límites. Los límites se los ponemos nosotros porque nuestro entendimiento no se ha renovado, como nos dice San Pablo en el libro de los Romanos, que es el capítulo 12, que debemos de renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar algo que dice ahí. Chécalo, léelo. Bueno, otra cosa que él les enseñó, que deberían de mantener limpio el área que habían usado para convivir. Así como usted aquí, ya gracias a Dios, usted ya no está dejando por ahí que el paquetito de las galletas que metió ahí de infragante porque le estamos pidiendo que entren sin alimentos, o el vaso, ya no lo deja por ahí tirado, ya va y lo deposita en otro lugar, en los cestos que se han puesto por allí, que bueno, eso les enseñó el Señor Jesucristo. Limpien, recojan todo, dejen limpio. No como los vacacionistas que vienen a las playas y dejan más basura, ¿no? Y pañales por allá en la maceta aquella, pañales. No. Limpiecito. Dios les enseñó a ser aseados, que mantuvieran el lugar donde convivieran limpio. Entre las instrucciones que yo les doy a los encargados es precisamente, hay una instrucción de que el equipo, todo lo que usen como escobas, como trapeadores, las dejen en el lugar indicado donde están, porque a veces Juanito me dice, tío, ¿sabe dónde está la carretilla? No sé, Juanito. Pues hay 2, hay 3 y no encuentro ninguna carretilla. Las dejaron donde las desocuparon. Y no, es una disciplina que tenemos que entender, que poner las escobas de palma con las greñas para arriba, porque si no quedan así como mi cabello, chueca, ¿verdad? Entonces necesitamos, porque eso hizo Jesús. Ahora, aquí el Señor Jesucristo está enseñando eso. Ahora, les enseñó también a no ser desperdiciados. Nosotros en casa no somos desperdiciados, somos muy cuidadosos. Que quedó poquitito de algo, sea en envasa, ya sea en una bolsa, en un traste que por ahí hay, que le llaman siempre una marca por ahí, ¿verdad? Un envasito, y lo metemos al refrigerador. Ya por la noche que hay, pues hay eso. Y aquí es otro que hizo Mari, el pollito que hizo Mari. Aquí hay un poquitito que tenemos, también puede servir para hoy en este día, a la hora de la comida. Pues ahí tenemos poquitos de muchos. No desperdiciamos. A veces los perros me hacen reclamos, ¿ven? Y les digo, no me vayas a demandar con los derechos perrunos, porque entonces así me va, ¿verdad? Entonces el Señor les enseñó a no ser desperdiciados. Ahora, la quinta enseñanza en la cual yo quiero aquí decirte algo: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuánto recogieron? De 2 pescados y 5 panes. ¿Cuánto? 12 cestas. Yo me imagino las cestas que usan los pescadores en el campo. O piensa quizás en las de ropa de esas entretejidas, ¿no? O las que usan allá en Veracruz para cargar el mandado, que le llaman tenates, creo, ¿verdad? Son bolsas grandes también hechos de bejuco o algo parecido Bueno, 12. Imagínate 12. ¡Oh, qué maravilla! Ahora, piensa, ¿a quién le correspondían esas 12 cestas, canastas, bolsas de pescados y de panes? ¿A quién le correspondían? Dime, ¿quién había sembrado? El muchacho. Yo estoy casi entendido que le dijeron, llegaron al chamaco, ven, aquí está, dijo. ¿Y eso qué? Pues es lo que quedó, es tuyo, tú sembraste. Y los demás podrían ver, oye, pero es que es mucho para él solito. Bueno, pues él sabrá, él sembró.
cosechó. La escritura es muy claro que nos dice que uno va a sembrar con lágrimas, es decir, no quiere uno soltar el billete, no quiere soltar el grano, y nos dice, sembrarán con lágrimas y cosecharán con regocijo. La Biblia nos dice que echemos nuestro pan sobre las aguas y ello se va a multiplicar. Yo lo entendí cuando andaba por el Amazonas. En este caso era el río, un afluente del Amazonas, se me fue ahorita el nombre,